Ya estamos de regreso, gracias por seguir ahí con nosotros y ahora voy a conversar con dos personas que admiro muchísimo. Mucha gente se pregunta cómo es que los Estados Unidos intervienen en países tan remotos como Irak, Afganistán, Vietnam, con la intención, dicen ellos, de liberarlos del yugo dictatorial que viven. Pero que Cuba, que está más cerca de Miami que la misma ciudad de Orlando, no es de interés. Le doy la bienvenida a Fernando Godo y a Gus García. Bienvenidos ambos al programa. Muchas gracias por la invitación. Estar aquí. Estamos viviendo días de mucha incertidumbre, pero bueno, queremos remontarnos un poquito atrás. Los Estados Unidos ha intervenido en algunas ocasiones en Cuba. La primera, tengo entendido que fue en 1898, cuando los mambíes estaban tratando de liberarse de España. ¿Cómo han sido las otras veces? Bueno, yo te diría más que Estados Unidos también le debe un favor. Los cubanos intervinieron en la revolución de las 13 colonias. Mandaron dinero a un general francés. Eso es un debate histórico, yo tengo un libro de eso. A un general francés a pedido de Rochambeau, que lo utilizó determinantemente para ayudar a Washington. Digamos que de ahí salió el país más libre del mundo y sí fue determinante ese envío de dinero, no es que fue una cosa menor en la guerra. Ya yendo un poco más allá, sí hubo intervención en la guerra del 95, cuando ellos entran, ya después, 3 años después, se produce la explosión de Maine, hubo intervención después, ya a principios del siglo, porque hubo inestabilidad en Cuba, y hubo intervención en 1933, aunque no fue intervención directa militar. Sí, el presidente Roosevelt mandó a Sumner Welles, un embajador que tuvo un papel determinante en la caída de la tiranía de Machado. O sea, sí se produjeron intervenciones. Y ahora tenemos el asunto que tú bien has dicho, que hay intervenciones en países remotos y no se toca a Cuba ni con el pétalo de una rosa. Eso tiene que ver con muchas cosas históricas y el cuento a eso quería llegar. ¿Qué pasa que Estados Unidos, en qué momento Estados Unidos decide no intervenir en Cuba? Yo no creo que Estados Unidos haya decidido nada. Yo creo que en estos minutos el pueblo de Cuba no está pidiendo por intervención. Yo creo que el pueblo de Cuba se ha lanzado a la calle pidiendo libertad. No hay intervención. Yo no oigo el reclamo de marines. Claro. Yo creo que también puede ser un error decirle al pueblo de Cuba que hay una intervención que no ocurre como pasó en Venezuela. Yo creo que el pueblo de Cuba, si ve eso, se va a retirar a sus casas y esperar los marines. Yo creo que en este minuto lo que hay que reforzar el pueblo de Cuba y decir que el destino de Cuba está en manos de ese pueblo. Exacto. Yo creo que sería importante decir a los militares y a los policías que no repriman a su propia gente. Correcto. Porque el asunto de pedir una intervención está en la mesa, está en las posibilidades, pero eso llevaría a una serie de factores colaterales, un costo de vida o cosas de esas. Pero no lo descarto. Fernando, yo quiero que me digas un poquito cómo fue que dejaron de intervenir. ¿Cuál fue el momento ese de que dijeron no vamos a tocar más a Cuba? En tu opinión. En eso hay historia no escrita, pero que debe profundizarse algún día. En 1957 llegó a Cuba un embajador, era Smith, el nuevo embajador, y entonces ese señor se vio de manos atadas, a pesar de que denunció muchas veces que Fidel Castro era comunista, era socialista. No encontró oídos aquí en la Secretaría de Estado, porque el secretario de Estado, que era John Foster Dulles, en aquel momento el hermano del director de la CIA, supuestamente estaban en una conspiración para sacar a Batista de poder. El encargado de asuntos de América Latina del Caribe, un señor se llamaba William Whelan, ese era su nombre inglés, digamos, pero en realidad era un alias de Guillermo Montenegro, que fue una persona que durante muchos años estuvo trabajando por debajo del telón e incluso ya después ocupando posiciones importantes aquí en la Secretaría de Estado. En realidad un agente infiltrado de los comunistas y propusieron la llegada de Fidel Castro en Cuba. Ahora, lo que pasó después del 59 es objeto de controversia. Hay un poder grande aquí en Estados Unidos por detrás del poder oficial que siempre ha conspirado para mantener a Fidel Castro ahí. Gus, cuéntame un poco sobre la posición de Bob Menéndez en todo esto, las declaraciones que hizo. Vamos a hacer una cosa, un senador no puede estar con el sabre en la mano diciendo vamos a cortar cabeza, eso no es lo que es. Un senador es vamos a decir, es una política a otro nivel, no puede ser política de la calle. El senador Bob Menéndez lo que ha tratado es de lograr una coalición de ambos partidos para enseñarle al presidente que ya no hay apoyo en este país de ninguno de los partidos por el tema de Cuba y seguir
abasteciendo el régimen. ¿Qué es lo que ha pasado? El presidente ahora, yo sé que el Senado se reunió con el presidente personalmente, se reunió con el secretario de Estado, es el senador más poderoso porque el Washington Post dijo que cuando hablas de Cuba tienes que decir dos palabras, Robert Menéndez, lo dijo Washington Post. Era lograr una estrategia de alto nivel, estilo americano, no del gueto, claro. Perdona con todo el respeto, y ha logrado una alianza y ahora el presidente le dijo, ok, tienes mi apoyo, sal a buscar el apoyo. El primero fue Canadá. Exacto. Los países internacionales están ahora viendo este país y el Canadá fue crucial. El Canadá ir con los otros en las declaraciones que hizo es crucial porque el Canadá siempre ha sido el mediador tratando de presionar para que Castro quede en el poder. Si el Canadá se va Francia, va Europa entera. Lituania, nosotros hemos estado cabildeando eso. Lituania votó 89-0 para que no hubiera apoyo en Europa para Cuba. Estamos en un minuto crucial. El minuto es que el pueblo nuestro se ha alzado. Es una Varsovia. Es una Varsovia que está oprimida en estos minutos, pero sí una Varsovia. Está ready para explotar otra vez. Como digo yo, no es el fin, es el principio del fin. Exactamente. ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que debería haber una intervención en Cuba? Llámame al teléfono que está en pantalla y en el próximo programa contestamos sus mensajes. Cuando Fidel Castro, cuando llegó al poder, el tirano, desarmó al pueblo. Dijo la famosa frase, ¿armas para qué? ¿Creen ustedes que sin armas el pueblo de Cuba pueda liberar la tierra o necesitamos de todas formas de ayuda internacional o de Estados Unidos o de otros países? Definitivamente sin armas no se va a poder. Ahora sí pueden tener armas como si el ejército y la policía se vira, entonces ya automáticamente es el pueblo, forman parte del pueblo y tienen armas. Ahora yo sí te digo, es muy difícil salir a la calle con piedras y palos contra una dictadura que tiene hasta tanques, que te va a caer arriba, que te están dando palos y que te está reprimiendo y que tienen todo el poder. Yo creo que como si la solución va a quedar dentro de los mismos cubanos, la mejor opción sería que tomen conciencia los militares y la policía. ¿Qué es lo que pasa? Que los militares han sido muy acomodados durante muchos años por ese régimen y además tienen muchísimo miedo. Eso pasó en el estalinismo soviético igual. O sea, cualquier militar tenía mucho miedo salir, incluso fueron fusilados generales, mariscales, en ese sistema. Pero además los militares están pasando la misma hambre que está pasando el pueblo. ¿Cómo es posible que no se unan al pueblo? Y su familia está muriendo. Pero primero, la mayoría de los países de Europa se viraron y tumbaron el comunismo sin armas. El pueblo causa la iniciativa, los ejércitos y las policías están mirando, pero acuérdate que son parte del pueblo. Yo creo que la iniciativa, este shock, porque fue un shock lo del domingo, tiene a muchos pensando, hasta los mismos policías militares. Hemos visto policías, yo vi un hombre pararse a uno de seguridad de estadio, mátame, no tengo más nada, y el hombre ha cogido a guardar la pistola. Sí. Eso estamos viendo que está algo está afectando al pueblo de Cuba y no es política, es el sentido humano, las familias muriendo, el hambre, la miseria, la opresión, es más fuerte que la política. La gente lo que quieren es una sola palabra, libertad. Yo creo que es importante que se una todo el mundo. Hay muchos cubanos que no piensan igual, pero están unidos ahora en este problema de Cuba. Hay que unirse, después vemos lo que pasa. Tenemos que unirnos porque tenemos todos un solo camino, la libertad de Cuba. Los dos partidos se unieron en Washington. Yo leí las firmas demócratas, la mayoría son gente anti-embargo. Pues estamos uniéndonos, eso es lo que hace falta, unirnos todos por la libertad de Cuba. Terminamos por hoy, muchísimas gracias a Fernando y a Gus, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y la semana que viene, los espero aquí para hacernos compañía nuevamente y seguimos luchando por nuestra libertad.